hacer, no sé si lo voy a leer todo porque es extensísimo su currículum. Alberto Ramón Barros Balsari nació en la ciudad capital de la provincia de Salta el 30 de agosto de 1966. Inició sus estudios en la Escuela General San Miguel, es un fallo esto, porque acá todos Güemes, yo voy a decir San Martín, no, en la Escuela General Martín Miguel de Güemes y la Escuela Nacional de Educación Técnica número 3, General Martín Miguel de Güemes. Profesor de enseñanza técnica en el Instituto Superior para la Educación Técnica, cursó estudios de Derecho en la Universidad Católica de Salta y de profesor de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Desempeñó cargos docentes en el sistema del Plan Dual, convenio con el CONET, ENET número 3 y la Embajada de Alemania. Fue ayudante en la Cátedra de Derecho Político de la Universidad Católica de Salta, cofundador del Centro de Estudios Universitarios para Alumnos Libres de la carrera de Derecho, Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, CEAL, ocupando el cargo de vicepresidente. Impartió cátedras de Introducción a la Filosofía, Introducción al Derecho y Derecho Constitucional y Federal en la estructura académica del mencionado Centro de Estudios. En el año 2000 crea la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente del CEAL. Se desempeñó como jefe de asesores políticos del bloque de diputados justicialistas, crea la Escuela Superior de Formación en Ciencias Políticas y Sociales para nuevos dirigentes de la Fundación CEAL, dirigió el Colegio Universitario para Alumnos a Distancia en la carrera de Derecho, Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, estructura de la Fundación CEAL. En el año 2003 crea la Biblioteca de Investigaciones Históricas Dr. Luis Oscar Colmenares. Bueno, los trabajos de investigación son muchísimos. Así que no los voy a mencionar todos, pero después les paso el currículum para los que quieran conocer un poco más sobre el profesor. Ha sido director ejecutivo de seminarios, jornadas y talleres, participó en numerosos cursos y conferencias de actualización como expositor en temas relacionados con las ciencias jurídicas, políticas y sociales, historia y filosofía. Es secretario de la Fundación Participar. En el año 2008 es nombrado asesor político del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Salta. En el año 2010 es designado por el gobernador de la provincia, don Juan Manuel Urtubey, como coordinador general de la Comisión Provincial Década Bicentenaria 2006-2016 del Ministerio de Gobierno, cargo que ocupó hasta 2019. En 2018 es designado como tesorero del Instituto Güemesiano de Salta. Desde 2019 es académico de número de la Academia Güemesiana del Instituto Güemesiano de Salta, ocupando el sitial del doctor Luis Güemes. En el año 2019 es designado por el gobernador de la provincia, doctor Gustavo Sáenz, director general de la Comisión Provincial del Bicentenario del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, cargo que ocupa en la actualidad. En 2021 es designado por el gobernador Gustavo Sáenz, mediante el decreto número 106, miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Provincial de Homenaje al Héroe Nacional General Martín Miguel de Güemes en el año del bicentenario de su paso a la inmortalidad. Así que, dada la presentación, lo invitamos a que haga la disertación. Lo vamos a poner en primero. Muchísimas gracias, María Alicia, por esta convocatoria. Quiero agradecer muy especialmente a las asociaciones culturales sanmartinianas. También quiero agradecer a mi amigo Pepe Olivieri, que sugirió mi nombre, y a vos que lo aceptaste. Quiero saludar también al señor presidente del Instituto Belgraniano Nacional, querido amigo Manuel Belgrano, y a todos los argentinos y argentinas que están a través de esta plataforma de Zoom, tomándose estos minutos para escuchar este tema, que cuando me lo propusieron a mí en el marco del mes de la mujer, me pareció muy bueno, porque la verdad que el aporte
de las mujeres en este espacio regional andino, que en su momento correspondió a las provincias de Salta, al actual Jujuy, al Alto Perú, Tarija, Cochabamba, fue muy importante. Y creo que todos aquellos que amamos la historia y estamos en algún cargo de responsabilidad respecto del tema institucional e histórico, debemos bregar junto con las mujeres, al lado de las mujeres, por una historiografía completa de la mujer. Así que un agradecimiento a todos que están ahí. Mi conferencia o mi charla va a versar sobre las mujeres de la historia en el espacio regional andino. Bueno, esta Argentina del siglo XXI merece una historiografía completa, y por eso es necesario dar un nuevo paso con la inclusión de la mujer, una historia que integre a las mujeres en las distintas etapas de nuestra historia, no como recuadro en esos manuales escolares, no como objetos dentro de la historia, sino como la otra mitad de nuestros antepasados, que desde el sitio cultural y social que les tocó vivir, hicieron su enorme aporte por la construcción de la nación. La historiografía de las mujeres ha puesto en evidencia las profundas asimetrías de reconocimiento social, las profundas asimetrías de reconocimiento de derechos, debido justamente a las diferencias de género. Y yo voy a ocuparme de la participación política, de la participación pública que le ocupo a las mujeres en este espacio regional andino, dentro de el primer tercio, digamos así, del siglo XIX. Y cuando miramos este espacio regional andino y miramos justamente esos 30, 35 años del siglo XIX, la primera etapa, vemos, digamos, que la situación de la mujer merece un profundo análisis, porque todavía hoy encontramos ciertos límites de reconocimiento al sujeto político femenino. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que ha persistido por muchos años un engaño, digamos así, una mentira respecto al rol que le cupo a las mujeres dentro de los primeros años del siglo XIX en el marco de esa sociedad colonial. Y esa mentira, digamos, ese engaño, es sostener que ellas estaban encerradas dentro del dominio doméstico, aunque lógicamente esto fuera acorde a los cánones del orden patriarcal que existía en ese momento. Y sabemos que en ese orden patriarcal fue muy severo en lo referido a la división de la esfera pública y de la esfera privada, dejándole a la mujer justamente la esfera del dominio doméstico, la crianza de los hijos, el cuidado de la prole, el cuidado del marido, lo que se conoce por ahí en las publicaciones de la época, el ángel del hogar que encontramos en esa literatura. Pero la verdad es que las mujeres nunca faltaron en el orden público. Durante el periodo de la revolución y de la guerra interna, que campeó en estos territorios por esos años, a las mujeres le cupo de diversas maneras actuar dentro de ese vasto espacio regional andino, y encontrándola muchas veces nosotros en paridad con los varones, aunque los varones no reconocieran esta situación. Y para observar este fenómeno, por ahí tenemos que volver un poco la mirada a algunos escenarios en donde nosotros podemos verlas actuar a ellas claramente y con un protagonismo muy destacado. Ese escenario son los salones literarios, las tertulias de inicio del siglo XIX, que son dominios indiscutidos de las mujeres. Y en esos escenarios van a discurrir quienes alientan la subversión al orden del régimen colonial, y en esos ámbitos se va a pensar sobre los distintos modos de actuación y se va a especular en torno a qué oportunidades políticas tiene este nuevo proyecto de nación que se empieza a plantear para tratar de quebrar ese orden establecido que es el orden colonial. Estos salones, los salones literarios o tertulias, que siguen la moda europea,
son eminentemente disposiciones femeninas, son escenarios femeninos, aunque nosotros podemos observar que nos faltan los varones en el sostenimiento de esos espacios, que son tan significativos para empezar a urdir las tramas del poder. No hay dudas que estos espacios son reveladores de la incumbencia de las mujeres dentro del orden público. Las mujeres letradas de la época son las sostenedoras de esos espacios políticos de sociabilidad. Y si nos asomamos nosotros a mirar dentro de esos escenarios de las tertulias o salones literarios, empezamos a ver que empiezan a reverberar los sentimientos de patria, el sentimiento de autonomía, el sentimiento de libertad, que van a aparecer después con mucha más fuerza después de los hechos que ocurren en 1810. En ese marco, entonces, se hace necesario una tarea que es la tarea de una reescritura y de la historia. Porque debemos incluir a un sujeto, que es el sujeto de las mujeres dentro del relato histórico, digamos, que han sido visiblemente ocultadas o, en el mejor de sus casos, han sido reveladas, pero no con los verdaderos roles que las últimas investigaciones, especialmente dentro de las universidades, se ha desarrollado, o se viene desarrollando para poner en valor estas mujeres. La cuestión acá que nosotros vemos respecto al tema de las mujeres no es su participación en los hechos históricos, porque lógicamente ellas estuvieron presentes en esos hechos, sino la valoración negativa que se hace posteriormente de esa participación política. Y desde esa concepción, desde el pensamiento nacional, más que hablar de mujeres, de historia de las mujeres, o de las mujeres en la historia, resulta más apropiado hablar, a mi modo de ver, de las mujeres de la historia. Es decir, revelando con esta semántica, digamos, el verdadero rol que jugaron estas mujeres que en sus distintos ámbitos de actuación se presentan a todas luces como verdaderamente mujeres que militan estas nuevas ideas de patria, de libertad, de independencia. Ya en 1960, Lili Sosa de Newton va a publicar su diccionario biográfico de las mujeres argentinas y rescata desde las fuentes, por ejemplo, a las mujeres de Ayohuma, que para los patriotas fueron como estas madres que llamaban tía María, madre de la patria, con 2 hijas negras, por lo tanto, evidentemente, afrodescendientes y esclavas, que se ocupaban de lavar las ropas de la mayor parte de los oficiales y jefes que integraban el ejército auxiliar del Perú, y que con sus cántaros sobre las cabezas llevaban agua de un lago cercano al campo de batalla, distribuyéndola entre los efectivos patriotas y entre los distintos cuerpos del ejército que participaban en las batallas. Estas mujeres caminaban entre las balas y estoy seguro que no caminaban alegremente, digamos, saltando entre los disparos de cañón y de fusil que se les hacía de ambos lados, ¿no? Como alegremente se nos planteó a nosotros en los manuales escolares, en los libros escolares, porque evidentemente la guerra, y especialmente el encuentro bélico, es un hecho esencialmente violento. Entonces, nosotros, digamos, vemos la participación de estas mujeres en estos campos de actuación militar, y la debemos ver de manera integral y no sesgada o romántica. Y la misma Lili Sosa de Newton, en esa misma obra que acabo de mencionar, rescata a la Pancha, esposa del sargento Dionisio Hernández, ustedes conocerán. Tanto la Pancha como Dionisio eran puntanos,
y revistaron en el ejército de los Andes, y Lily Sosa Newton la rescata porque encuentra su nombre en un parte de batalla del general Jerónimo Espejo, que al momento de referirse a la batalla de Moquegua, dio cuenta que Hernández llevaba a su lado a su esposa, vestida de uniforme militar y armada de sable y pistola, como era su costumbre en los combates en que entraba su marido. Este documento muestra, además, que pese a no permitir mujeres en el ejército, San Martín había autorizado por lo menos a otras 3 a acompañarlos a sus maridos. Pero resulta llamativo, a todas luces, que en el marco de los manuales de historia escolar siguen apareciendo mujeres donando joyas para equipar los ejércitos patrios que luchaban por la independencia, cuando existen documentos que demuestran que no fueron solamente la clase aristocrática o las damas patricias las que hicieron estos aportes pecuniarios a los ejércitos patrios. Y acá, bueno, me tengo que referir a la Gaceta, en donde la Gaceta publica los nombres de las mujeres que contribuyeron y que cuando nosotros revisamos los documentos vemos de que no son solamente porteñas y aristocráticas damas patricias, como las Rodríguez Peña, por ejemplo, o como las Escalada, o como las Riglos, las que van y donan joyas, perla de sus abanicos, ¿no es cierto? Sino que en la Gaceta aparecen publicados nombres de otras mujeres tucumanas, cordobesas, santiagueñas, por ejemplo, María Eusebia Segovia, esclava. Ella da un peso fuerte al ejército y se ofrece además para llevar adelante labores de cocina en el ejército junto con sus 2 hijos. O por ejemplo Juana Pavón, que también dona 2 pesos fuertes, y cito, que tenía destinados para vestir, pero que ha querido tener la satisfacción de cederlos para el auxilio de los gastos de la expedición. Entonces, si nosotros queremos escribir o hablar sobre la historia de las mujeres de la historia, tendremos que hacerlo, en primer lugar, sin exclusiones. Y tendrá que además ser una historia federal. Y tiene que ser abarcativa, y tiene que ser amplia, para que puedan ser sumadas una gran cantidad de mujeres de todas las provincias y no solamente de Buenos Aires. Acá me voy a referir propiamente ya al espacio andino. Dentro del espacio andino nos vamos a ocupar específicamente del rol de las mujeres en la provincia de Salta durante el proceso de Revolución y Guerra entre los años 1808, 1809 hasta 1825-30. Cuando nosotros hacemos este abordaje de este proceso de Revolución y Guerra, vemos que ese proceso va a transformar sustancialmente toda la realidad del Virreinato de Río de la Plata y, lógicamente, a la Intendencia de Salta del Tucumán, cuya capital propiamente era la ciudad de Salta. Ahora, ¿cómo se presenta el escenario social, económico de esa Intendencia de Salta de Tucumán que abarcaba la actual provincia de Jujuy, Tarija, Santa María del Valle de Catamarca, Orán, Tucumán? Si nosotros miramos detenidamente esa amplia extensión y ponemos el foco en la provincia de Salta, en la actual provincia de Salta, nos damos cuenta que el proceso de Revolución y Guerra causa un problema de primera magnitud dentro de la realidad social, política y militar del espacio andino, porque se produce un cambio drástico en esa realidad sociopolítica y económica. De un espacio eminentemente agropastoril, en su mayor medida extractiva y extensiva,
y en algún lugar, en alguna medida también productora de materia prima minera, nosotros vemos que el espacio sufre una conmoción porque los incidentes militares que había tenido que afrontar el espacio andino y especialmente Salta, habían sido siempre, casi todos ellos, defensivos y habían sido además periféricos porque los pequeños encuentros bélicos se daban en la frontera con los aborígenes vecinos que siempre estaban pujando por sacar a los criollos españoles, y a partir de ese proceso de revolución y guerra, a partir de 1810 en adelante, todo el espacio andino, todo el pueblo del espacio andino se encuentra militarizado, y ya en algunos documentos nosotros los vemos que si bien a partir de 1810, con la Revolución de Mayo, cambia el escenario político-militar, ya en Salta se dan este proceso de incipiente guerra y este proceso de incipiente belicosidad social a partir de las revoluciones inglesas, perdón, de las invasiones inglesas. Ahora, nosotros tenemos que aclarar una cosa en este tema de las mujeres de la historia. Existe muy poca documentación social respecto de las mujeres. La mayoría de los relatos sobre el rol que tienen ellas la podemos obtener en la obra, esta gran obra del doctor Bernardo Frías, Historia del general Martín Miguel de Güemes, de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina. Ahí Bernardo Frías va a hacer un relato detallado sobre cuál era el rol de las mujeres de la aristocracia salteña en esos días de la colonia. Permítanme leerles lo que escribe Bernardo Frías al respecto. Por ejemplo, respecto del tema del matrimonio. El español de entonces solo aceptaba por su igual al español nacido en España. Era el preferido de la voluntad paterna para enlazarse con las hijas de la casa y sucederlas en el comercio, mientras que el joven del país, ágil y desenvuelto, vivía de los favores ocultos de la madre o de las hermanas casadas. Tales matrimonios se realizaban bajo tan duros despotismo, con prescindencia casi absoluta de la libre voluntad de los desposados. La hija era obligada a aceptar por esposo aquel que su señor padre habíale elegido, lo que venía muchas veces a turbar y romper un amor ya antes definido por ella. Otra referencia al rol de la mujer en estos primeros años del siglo XIX, también en Bernardo Frías, dice Bernardo Frías, y cito: la mujer, ya fuera la dama más noble y encumbrada, ya la rústica campesina, manejaba el caballo con igual elegancia y gallardía, haciendo en él sus viajes a veces hasta Lima, sus paseos y excursiones veraniegas, y que había de aprovechar muy en breve estas sus virtudes de amazona en las continuas emigraciones a Tucumán, a las estancias fronterizas o a las breñas recónditas de las montañas, para dejar solamente al enemigo una ciudad desolada y sin vida. En 15 años de una guerra, la más enconada y sangrienta, o para huir hasta Tupiza, Potosí, La Paz y hasta el Cusco, de las venganzas de la revolución. Bernardo Frías nos cuenta algo, por ejemplo, de cómo era el ámbito doméstico de la mujer de esos años. La casa de familia era la verdadera escuela de educación social, siendo la madre al frente de donde emanaban todas las enseñanzas de las virtudes domésticas. Sentada en el estrado, sitio eminente de su gobierno, en la sala, y atravesando por su espaciosa ventana la vista hasta observar la calle, sin ser en cambio fácilmente vistas desde ella, la madre cuidaba y atendía desde aquel punto estratégico cuanto entraba y salía, como dirigiendo la vista
o atento el oído al interior de la morada, estaba en conocimiento de cuanto ocurría adentro. Allí, quieta y severa, cosía, tejía, leía y oraba, mas no estaba un momento dada al ocio. Estas son algunas referencias que quise compartir con ustedes. Hay muchísimas en esta obra de Bernardo Frías sobre el rol social que tenían estas mujeres del primer tercio del siglo XIX. Durante el proceso de Revolución y Guerra que estamos hablando, el rol de las mujeres va a ir adquiriendo una actividad muy dinámica. Pero solamente un análisis completo de su participación no solamente debe hacerse conociendo las actividades de las mujeres patriotas o revolucionarias. Tenemos que poner también, centrar nuestra atención en los roles y las actividades de aquellas mujeres que militaban en el bando realista, para tener una historia completa de las mujeres de la época. Las mujeres realistas tenían una relevancia desde lo económico, desde lo cultural y desde lo social. Estas mujeres realistas en Salta activaban esas redes de solidaridad política con aquellos que militaban en la causa del rey. Las mujeres realistas estaban situadas en familias aristocráticas de esa época y observamos que en pleno conflicto de revolución y guerra, los hombres iban al combate y eran las mujeres realistas las que quedaban en Salta asegurando los bienes y la hacienda familiar. Y hay una cuestión que debemos tener en cuenta. En ese escenario del proceso Revolución y Guerra, esas mujeres realistas muchas veces litigaban contra Güemes y contra la revolución. Y como una acción concreta, está documentado de que esas mujeres realistas solían pagar las fianzas de los oficiales realistas que quedaban prisioneros después de algún combate o de alguna pequeña escaramuza y eran trasladados hacia el campamento de Güemes o en su defecto hacia las cárceles del Cabildo. Estas mujeres, las mujeres realistas, no solamente han sido invisibilizadas, digamos, por su género, sino que ellas tienen una doble invisibilización, porque son las mujeres que pierden la guerra en el relato histórico. Y aún así, tenemos que mirarlas en su actuación política, en su actuación pública, como sujetos centrales dentro del proyecto político, que no es el proyecto político patriota, sino el realista. Estas mujeres realistas no son solamente figuras decorativas, que están, digamos, dedicadas por ahí al espionaje. Tampoco la vamos a ver nosotros actuar militarmente en los ejércitos realistas, pero ellas son las que respaldan toda la actividad familiar de esa familia realista y mantienen además, con mucho celo, la propiedad de sus tierras y además la propiedad de sus esclavos. Permítanme leerles también de la obra de Bernardo Frías, en el tomo 2, en su página 485, lo que dice Bernardo Frías de estas mujeres realistas en un momento muy específico que es nada más y nada menos que los prolegómenos a la batalla de Salta de 1813. Dice Bernardo Frías: con esto quedó la ciudad muy poblada y la sociedad muy completa, con lo mejor de sus damas, y con el arribo del general, se refiere a Tristán, y su ejército, se sucedieron los bailes
los paseos, los banquetes y demás pasatiempos de grandes espectáculos y buen tono, hízose en la plaza central, una plaza de toros, en el sitio que fue antes el atrio de la matriz vieja, templo ya en desuso y en ruinas, para las comedias, donde se levantó en honor de Tristán un palco regiamente preparado y al cual concurría con las principales damas del partido realistas, como eran las hermanas Castro, en cuya casa Tristán se hospedaba. Es decir, nosotros con este corto relato, estos son, digamos, los momentos en donde Tristán llega a la ciudad de Salta vencido de Tucumán y, digamos, toma la ciudad, y lógicamente en la ciudad de Salta había un bando realista a tal punto de que el general no se aloja en el campamento militar, sino que es recibido con todos los honores en esta familia de hermanas, mujeres ellas, de la familia Costa. En ese marco, también quisiera poner de relevancia, justamente para que ustedes puedan ver el rol de las mujeres realistas en el marco de este proceso de revolución y guerra, lo que cuenta Bernardo Frías también lo que sucedió el día 20 de febrero de 1813. El ejército realista está prácticamente vencido en los campos de Castañares, en Salta, y empieza a retroceder dentro de la ciudad que estaba fortificada en esa época por los realistas, digamos, preveyendo algún desenlace negativo, lo cual ocurrió. Y ese ejército realista entra en desbandada a la ciudad y muchos de ellos buscan refugio en la iglesia matriz. En esa iglesia matriz de Salta, digamos, pensando que las armas patriotas no iban a osar cometer algún acto de guerra dentro de este recinto sacro, todos, la gran mayoría de oficiales y soldados, muchos soldados realistas, entran a la catedral. Y ahí se guarecen. Bueno, viene Tristán, ya retrocediendo el campo de Castañar y entrando a Salta, y los encuentra todos, digamos, apichonados ahí dentro del templo. Y los impele, los exhorta, los insulta a continuar la guerra, tomar las armas y volver al campo de batalla. Y en este sentido, digamos, ninguno de los oficiales ni los soldados hacen caso a esta exhortación violenta, digamos así, de Tristán. Y entre esa gran cantidad de gente que se había guarecido dentro de la catedral, había mujeres realistas. Y una de ellas, doña Pascuala Balbastro, dice, realista ella, reitero, dice Bernardo Frías, viendo de que los soldados no hacían caso a la exhortación de Tristán, no pudo contener su celo y, venciendo todo dique, al ver cómo Tristán era abandonado y desobedecido, trepó resueltamente al púlpito, sitio vedado a los profanos, donde apareció con su busto bajo y grueso a darles aliento y valor con su palabra y comunicarles su fuego. Nos referían los ancianos que esta arrojada mujer comenzó de allí a exhortar a los asilados del rey, que los pensaba todos de enflaquecido corazón, tejiéndolos para tanto loa muy animadora de su valor y de los honrados deberes, reclamándoles cómo era posible que entregaran el campo a los rebeldes, a los herejes y traidores ante Dios y su majestad, sin defender hasta el último trance y sacrificio la santa causa del soberano Señor, su Rey. Esto nos muestra a nosotros, entonces, la participación efectiva y militante de estas mujeres realistas que debemos nosotros también rescatar. Y en ese marco de esta batalla de Salta, es necesario poner el ojo sobre doña Martina Silva de Gurruchaga, nacida en Salta el 3 de noviembre de 1790,
casada con uno de los hermanos Gurruchaga, con don José de Gurruchaga, patriota, que en medio de la batalla de Salta, reuniendo gente de su finca, de su hacienda, que quedaba en la localidad de Cerrillos, junto a otras mujeres patriotas que vienen también con sus jinetes, con sus gauchos y algunos esclavos, aparecen sobre las lomas de Medeiros al oeste de la ciudad de Salta, mostrándose como un gran ejército que iba a ingresar a la batalla de Salta, lo cual hace ver a Pío Tristán que es atacado por uno de sus flancos, y esa aparición de Martina Sierra de Gurruchaga y las mujeres del Valle del Lerma y sus gauchos, gauchas y esclavos decide a que Tristán empiece a abandonar el campo de batalla de aquel 20 de febrero de 1813. Esta mujer salteña, Martina Sierra de Gurruchaga, fue una colaboradora del ejército auxiliar sobre el Perú, con un cariño entrañable hacia el general Belgrano. Después de su actuación, Belgrano la va a designar capitana del ejército, le va a rendir honores, una mujer que después de pasada la gesta belgraniana va a trabajar junto a otras mujeres que ya vamos a ver muy codo a codo con las milicias de Güemes, que va a recibir un trato especial cuando Felipe Varela invada Salta y los miembros de esa montonera quieran ir a mancillar el hogar de doña Martina Silva, y en donde Felipe Varela los va a parar y les va a decir quién es Martina Silva de Gurruchaga, el aporte que hizo a la patria, y va a prohibirle bajo pena de muerte a sus soldados si quiere hacerle algún menoscabo a su honor. Es decir, nosotros cuando miramos el proceso de Revolución y Guerra, vemos una sociedad, especialmente en el tema de las mujeres, una sociedad partida entre militantes del Partido Patrio, del proyecto de Libertad e Independencia, y militantes, mujeres, pertenecientes al bando realista. Permítame también, ya que estamos entre las patriotas ya del espacio andino, referirme muy brevemente a la invasión de Pezuela de 1814, en donde el accionar de las mujeres militantes por la patria, patriotas ellas decididas, madres, hermanas y esposas de familias decididas por la patria, tienen un rol y un papel fundamental. Pezuela va a invadir Salta en 1814, San Martín va a designar a Güemes jefe de las avanzadas sobre el río Pasaje, y Güemes va a llevar adelante, va a empezar a instrumentar esa guerra asimétrica, esa guerra de guerrillas, guerra de recursos, en este espacio andino de la provincia de Salta. Bernardo Frías, en su tomo 3, refiriéndose a las mujeres y refiriéndose a esta invasión, en su página 141, y permítanme que les lea, dice lo siguiente: vino a desconsolar más aún el espíritu del general y a hacerlo hasta desesperar de la campaña el haber caído recién en la cuenta de que las mujeres que permanecían en Salta y Jujuy, aunque en ellas se contaran muchas realistas hasta el fervor, eran las otras decididas patriotas y, por consiguiente, mortales enemigas suyas, las cuales tenían a sus maridos, hijos, padres y hermanos sirviendo en el ejército patrio. Circunstancias todas que dieron por resultado el que se convirtieran en espías constantes y celosas, con un sistema organizado de información interior y de comunicación
con los sitiadores de la plaza. En ese sentido, vamos a empezar a mencionar al grupo de mujeres que van a actuar decididamente ya en los años de Güemes siendo gobernador de la provincia. Juana Moro y las hermanas López, sus cuñadas, doña Celedonia Pacheco y Melo, hermosa mujer y notable a la vez, doña Magdalena Güemes, doña Loreto Sánchez Peón, doña Juana Torino, doña María Petrona Arias, que le decían la China, y ella la que se encargaba de llevar información secreta al campamento de Güemes, Andrea Cenarruza, mujer de Uriondo, Toribia la Linda, llamadas así por su notable belleza. Estas señoras constituían en 1814 lo descollante, dice Bernardo Frías, en el ámbito patriota. Se habían constituido en espías puntuales y vigilantes para transmitir, y esto en carta de Pezuela al virrey, las ocurrencias más diminutas del ejército real. Ellas atizaban la anarquía, la desconfianza entre los oficiales españoles y los americanos, y para envolverlo todo en la red de sus intrigas enormes. Es necesario acá también puntualizar que doña Juana Moro de López estuvo en los prolegómenos de la batalla de Salta, y ella es la que seduce, digamos así, al marqués de Llavi, para que en medio de la batalla el marqués de Llavi pueda, digamos, retirarse del campo de batalla y dejar una de las alas de la caballería debilitada para Tristán. Más, en la casa de doña Juana Moro de López, todas las tropas, en la casa y en la finca de ella, se va a refugiar Fernández Campero cuando huye del campo de batalla ese 20 de febrero. ¿Cuál es el rango social de estas mujeres involucradas, mujeres patriotas involucradas en este proceso de revolución y guerra y en esas tareas de inteligencia a favor de los patriotas? Bernardo Frías, en su tomo 3, dice: contábanse estas mujeres en todos los rangos sociales, hallándose en la intriga desde la negra esclava hasta la matrona de más viso. Con las realistas reñían por la patria en las calles y hasta en los templos, a las veces, y labraron recuerdos imperecederos, alguna de ellas, por los padecimientos y extraordinarios servicios que prestaron. Esto que nos escribe a nosotros Bernardo Frías nos muestra una sociedad movilizada desde lo político en dos grandes bandos, el realista y el patriota, y son las mujeres las que discuten, las que llevan adelante, digamos, situaciones en la calle, situaciones de violencia, de cruzarse insultos, de hasta una cachetada, las mujeres las que discurren en el ámbito público, es decir, en el espacio en donde se teje la política. Yo quisiera también referirme a una mujer, ya mirando el desarrollo del ámbito, el desarrollo de las acciones de las mujeres en el ámbito público, de las mujeres que acompañaron a Martín Güemes. La primera presencia femenina que encontramos nosotros fue su madre. Ella se llamaba Magdalena Goechea de la Corte y Rosas, había nacido en Jujuy, 1763, descendiente de una de las familias fundadoras de Jujuy. Ella era hija de doña Ignacia de la Corte y Rosas y el maestre de campo, don Martín Miguel de Goyechea. Esta dama fue una dama muy celebrada en su época por su belleza, por sus cualidades morales. Ella se va a casar con don Gabriel Leves Montero, ministro de la Real Hacienda, por lo que en esos años
se la conocía como la tesorera. Posteriormente, doña Magdalena Goicoechea de la Corte va a enviudar de don Gabriel de Güemes, digamos, va a morir, cuando se crea la Intendencia de Tucumán, las cajas de la Real Hacienda van a tener que trasladarse hacia la ciudad de Salta, porque estaban en Jujuy. Salta era la capital de la Intendencia, y ella se va a trasladar junto con don Gabriel de Güemes Montero, y van a tener 9 hijos. Muerto su esposo, va a contraer nuevas nupcias con don Francisco Martínez del Tineo y Escobar Castellanos. Este matrimonio tuvo un hijo varón que muere siendo niño. Y doña Magdalena Goicoechea va a ocupar un lugar destacado en la sociedad de su tiempo. Ella fue una constante colaboradora, digamos, política a las iniciativas de su hijo. Va a ser una colaboradora muy importante de los primeros tiempos de la Revolución. Cuando su hijo, Martín Güemes, llega al gobierno al ser elegido gobernador autónomo de Salta, esta hermosa matrona salteña, hermosa matrona jujeña, no se enoja a los jujeños, va a ser introducida del brazo de su hijo a los salones de Salta, y ella con su hijo van a ser los primeros que van a iniciar la rigurosa ceremonia de etiqueta bailando el minué. Y durante los eventos de este proceso de revolución y guerra, doña Magdalena va a alcanzar una preeminencia y un prestigio muy alto. Va a ser muy bien aceptada por las masas populares, tanto de la ciudad de Salta como de la campaña adyacente, y en una ocasión llegó hasta colocar en aprietos al gobierno cuando, ya muerto en 1821 su hijo, digamos, va a llevar adelante una acción política que va a derrocar al gobernador José Antonino Fernández Cornejo, que suplanta a Güemes después de su muerte. Esta actuación de doña Magdalena de Goicoechea de la Corte viene de la mano de su hija, por supuesto, de la conocida Macacha. Doña Magdalena va a fallecer en Salta en 1853 con una edad muy avanzada. Bueno, Macacha Güemes. En lo primero que sí debemos poner énfasis es, al momento de rescatar a estas mujeres, es nombrarlas por su nombre completo. María Magdalena Dámaso Güemes nació en Salta en 1787 y se la conoció como Macacha. Ella tuvo la educación más esmerada dentro de las mujeres de su clase y lo que se podía dar en Salta esos años, pero también tenía cualidades personales que la hicieron una fiel asistente de las tareas militares y políticas de su hermano. Era una mujer muy bella. El general Paz, en sus memorias, la describe como una mujer ambiciosa, intrigante y animosa, al paso que dotada de garbo y hermosura. En 1803, Macacha, teniendo 16 años, se va a casar con don Román Tejada, que pertenecía a una antigua familia de Salta. Y producida la Revolución de Mayo, ese va a ser el acicate que la va a llevar a tomar partido por la causa de independencia, y va a hacer que ella convierta las dependencias de su casa en un taller en donde se cosían los uniformes para la partida de observación que va a organizar su hermano sobre Humahuaca, después también sobre Tarija. A partir de entonces, Macacha, evidentemente, se inclina decididamente a la tarea política de los patriotas. Macacha Güemes tiene un papel fundamental en esto, en este proceso de revolución y guerra. Y ese papel fundamental ella lo va a adquirir, digamos así, notablemente durante el conflicto entre José Rondó y Martín Güemes en 1816, en donde ella es la que lleva adelante las negociaciones encargadas por su hermano para la firma del Pacto de los Cerrillos del 22 de marzo de 1816, pacto de unión nacional
que hace posible las sesiones del Congreso de Tucumán. Macacha Güemes, hermana de don Martín, va a intervenir en lo que se llamó la Revolución de las Mujeres. Esta revolución es la que derroca al gobernador Antonino Fernández Cornejo, muerto ya su hermano. Macacha fue muy querida por el pueblo y la habían bautizado como la madre del pobrerío por la generosidad que tenía. Macacha Güemes va a fallecer en 1866, también a una edad muy avanzada. Quiero poner especial énfasis en esta mujer que voy a hablar ahora, que es doña Margarita del Carmen Puch, porque el día 3 de abril se ha cumplido el bicentenario de su fallecimiento. Margarita del Carmen Puch fue la esposa de Martín Miguel de Güemes. Nació en Salta el 21 de febrero de 1796, hija de don Domingo Puch, español él, de origen vizcaíno, y de doña Dorotea de la Vega Velarde, y fue la única mujer del matrimonio. Don Domingo Puch, papá de Carmen, fue un hombre de gran fortuna, era propietario de extensas fincas en el Sauce, en el Arenal, en el departamento de Rosario de la Frontera, tenía una extensión muy grande de tierra de lo que forma hoy en día el pueblo del Tala, que es cercano a Tucumán, y poseía otra fracción muy grande de tierra en la ciudad de Salta. Pese a esto, pese a la riqueza, don Domingo Puch fue muy generoso con la causa de la patria. Fueron numerosas las veces en donde don Domingo Puch contribuyó con ganado y con dinero y con hombres a las fuerzas patriotas durante los años de la Guerra de Independencia. Carmencita fue, según dicen las memorias, la mujer más bella de su tiempo. Fue educada justamente en el seno de la familia Puch, una familia de gran cultura. La familia Puch era la única que poseía biblioteca en la frontera de Salta. Pasó parte de su infancia, de su juventud, en las posesiones que tenía la familia en el departamento de Rosario de la Frontera y también en Anta. La primera escritora, la primera poetisa argentina, Juana Manuela Gorriti, hace una descripción, digamos, de Carmen. Dice: una mujer maravillosa con todas las seducciones que puede soñar la más ardiente imaginación. Y Rondó la llama en sus cartas Carmen Divina. Esto para que veamos, podamos apreciar, digamos, la belleza de esta mujer. Doña Carmen Puch se casa con Martín Güemes el sábado 10 de julio de 1815, 2 meses después de que Güemes asume como gobernador autónomo de Salta. Él tenía 30 años y Carmen tenía 19. Evidentemente el casamiento de Carmen le hacía prever a ella que su futuro no iba a ser un lecho de rosas. Estaba casado nada más y nada menos que con el gobernador de la provincia de Salta y jefe, digamos, de las vanguardias. Pero sin embargo, Carmen, digamos, lleva adelante su tarea abnegada, heroica, digamos, de ser la compañera de este hombre que tenía esta tremenda responsabilidad. Es necesario dejar en claro acá que uno de los objetivos que tuvieron los realistas en las invasiones de 1817 en adelante fue el secuestro de Carmen Puch. Era un objetivo que estaba en la mira de los españoles. Y allí entra la figura del tío Francisco Velarde, quien la va a proteger. Francisco Velarde era hermano de su mamá. Francisquito la va a proteger, la va a guarecer, la va a ocultar de los peligros que la rondaban. Los realistas especulaban que Güemes iba a abandonar la lucha si Carmen Puch caía en sus manos, Carmen y sus hijos, por la cual siempre Martín Güemes ordenaba el cambio de residencia de su esposa y de su mujer. En cualquier momento llegaba la orden del traslado, porque lógicamente Güemes estaba al tanto de los avances realistas a través de sus bomberos, y esa orden debía cumplirse. Y muchas veces Carmen, y esto no lo conocemos por cartas de ella y de él, sino por cartas de Güemes con su suegro, el papá de Carmen, se insubordinaba a Carmen, porque ella quería estar lo más cerca posible
del lado de su marido y de los acontecimientos. Y esta situación grave fue muy puntual en 1820, cuando el general Ramírez invade Salta y Jujuy con un ejército de alrededor de 6.500 hombres. Ramírez va a avanzar sobre el Chamical, Güemes va a ordenar a su esposa y a su tío Francisquito salir de la hacienda del Chamical y protegidas por una partida de gauchos van a comenzar el cruce de esas serranías para llegar al establecimiento agropecuario de su padre. Esta partida con el tío Francisquito, Carmen Puch, nos muestra a nosotros a Carmen con su hijo Martín y su hijo Luis. Martín tiene 3 años y Luis tiene 1. Y encima va embarazada porque ella cursaba un embarazo de su tercer hijo, que fue Ignacio, digamos, y que producto de este escape por las serranías y por los fríos de aquel año 1820, va a morir siendo muy pequeño. Carmen Puch va a influir en su padre, en sus hermanos, para que cada vez más ellos apoyen decididamente con recursos de hombres, caballos y dinero a la tarea de Martín Güemes. Fue una tarea irrenunciable de Carmen Puch servir a la patria. Carmen siempre era bienvenida en los vivaques de los campamentos, para los gauchos, sus mujeres, sus niños. Carmen era doña Carmencita. Y esa figura pequeña, rubia, de ojos celestes y de alma noble, con modales suaves, era como una suerte de hada madrina su llegada a esos campamentos rústicos, en donde muchas veces aparecía acompañada de su marido, para colaborar, para conversar con los gauchos, para charlar con las mujeres. Matrimonio, reitero, tuvo 3 hijos: Martín de Milagro, que fue gobernador de Salta, Luis e Ignacio, que, como dije anteriormente, muere en la infancia. La noticia del fallecimiento de Güemes le provoca a Carmen, dice Bernardo Frías, un desmayo que le duró horas. Cuando volvió en sí, se alzó con una resolución rapidísima, se corta su cabellera rubia y, buscando en un baúl viejo, se tapa la cabeza con una mantilla y va a reclinarse a una esquina de la habitación de la finca de su padre. Y allí estuvo días sin ver a nadie. Una tarde, evidentemente, se sintió mal y el 3 de abril de 1822, a los 25 años, muere. Esto que a nosotros nos llega por tradición, también debíamos matizarlo. Hay una versión familiar, de tradición familiar, de la familia Güemes Puch, que sostiene que Carmen muere en realidad producto de un enfriamiento grave en esa huida de 1820 con sus 2 hijos vivos y Ignacio en su vientre. Lógicamente tiene que haberle caído la muerte de su amado Martín como un hachazo en el alma, pero evidentemente también por ahí se la han mitificado, y cuando uno mira la acción de estas mujeres también debe poner en la balanza los riesgos que corren su salud en estos grandes escapes. Y en honor a doña Carmen Puch, yo les quería compartir un par de cartas cortitas. No llegan a ser cartas, son, diría, misivas. Las únicas 2, una que le escribe don Martín Güemes a Carmen y otro que Carmen escribe a Martín Güemes en aquellos años. Güemes escribe esta siguiente carta, seguramente en 1818. Mi Carmen adorada, sin embargo que tú debías ya haberme escrito, yo soy siempre el primero. Convéncete de que mi cariño es sin disputa más consecuente que el tuyo. Ahora mismo marcho sin ninguna novedad, a pesar de la tormenta de anoche. Mándame sal de ajenjos, que me dice Francisco que no ha venido. Cuídame mucho a mi idolatrado ñatito, y tú cuídate mucho para ver pronto a tu invariable Martín.
Es una esquela que Güemes escribe a Carmen Puch. Y ahora quisiera leerles la pequeña misiva, diríamos así, que le escribe ella el 9 de junio de 1820, casi un año justo a la muerte de su marido, para que ustedes puedan conocer el trato de amor y de verdadero compromiso con la causa de la patria de estas dos personas, Martín y Carmen. Dice Carmen: Los Sauces, 9 de junio. Mi idolatrado compañero de mi corazón, acabo de recibir tu apreciable en la que tú me dices que me vaya a la Candelaria. No lo hago con brevedad por esperar alguna noticia de que se mueve el enemigo. Por 2 bomberos que tengo, uno en el camino del Río Blanco y el otro en el carril. Ahora mismo he mandado a don Juan Rodríguez hasta donde está Gorriti, a que le diga que en ese momento que haya algún movimiento, me haga un chasqui. El principal motivo de no irme es estar mi Luis muy enfermo, con la garganta llena de fuegos y con unas calenturas que vuela. Hoy me he pasado llorando todo el día de verlo tan malito. Ahora se me ha mejorado con una toma de magnesio. Lo ha hecho vomitar y evacuar mucho, aunque ha quedado muy caídito, pero se le ha minorado la calentura. No creas que estas sean disculpas por no irme. Pregúntale a mi tío cómo está mi Luis. No tengas cuidados de mí, estoy con seguridad. Mi vida, mi cielo, mi amor, por Dios, cuídate mucho y no vayas a estar descuidado. Mi rico, ¿cuándo será el día que tenga el gusto de verte y estrecharte en mis brazos y darte 1.000.000 de besos en esa rica jetita? Recibe 1.000.000 de besos de tu rico Martín, que cada día está más lleno de gracias y picardía, y de tu Luis, 1000 cariños, y el corazón más fino de tu afligida compañera, que con tanta ansia te desea verte, tu Carmen. Sobrescrito en el sobre, dice al señor coronel mayor don Martín Miguel de Güemes, donde se halle. Quería compartir justamente esta carta de Carmen en el bicentenario de su muerte, para poner de relieve los que estas mujeres patriotas dieron en aquellos años. El marido se va a la guerra y quien atiende la hacienda, sus hijos, litiga contra el gobierno y toma partido frente a las ideas políticas de ese momento, son las mujeres que quedan en esos espacios sin marido y sin hermanos y sin padres. Por supuesto, las mujeres del espacio andino y la participación de ellas son grandiosas. Por ejemplo, doña Juana Moro Díaz de López, que hablábamos recién, esta mujer fue emparedada por el Ejército Real en 1812, emparedada para que muera de hambre y de sed. Esta mujer, digamos, puede escapar de esa situación de tortura porque una familia realista cercana a su casa hace un agujero en la pared y logra rescatarla. Doña María Loreto Sánchez Peón de Frías, una de las damas salteñas que desempeñaron importante función en la guerra, haciendo de correo para los patriotas, mujer hermosa, de fina belleza, ojos, cabello oscuro, ojos claros. La esmerada educación que tenía doña María Loreto le permitió desenvolverse en las más altas esferas sociales a la cual ella por familia pertenecía y entraba fácilmente en familiaridad con la oficialidad del ejército realista. Doña Gertrudis Medeiros Fernández Cornejo, una mujer que perdió absolutamente todo durante el proceso de Revolución y Guerra. Ella estuvo casada con un hacendado salteño que se decidió por la patria, don Juan José Fernández Cornejo,
que presta sus auxilios a los primeros ejércitos patrios, muere y ella queda a cuidado de sus hijas y de su hacienda, y en Camposanto apoya con recursos, con ganado, con hombres de sus grandes fincas, los ejércitos patrios. Esta mujer fue torturada, atada a un viejo algarrobo que todavía existe, está en pie en el pueblo de Camposanto, en una de las invasiones realistas, cuando los realistas se retiraban a Jujuy. De ahí fue retirada de ese algarrobo y fue obligada a caminar descalza desde Camposanto hasta Jujuy y recluida en Jujuy, en donde no la amilanó la presencia del enemigo para seguir sosteniendo sus ideales y su participación activa con las otras damas patriotas de Jujuy. Evidentemente, las mujeres de la historia, como sujetos políticos activos, no nos dejan otro camino que traerlas desde esa historia mutilada de la mitad de los participantes, porque las mujeres estuvieran al lado de los varones durante el proceso de Revolución y Guerra, y por supuesto hay que mencionar a doña Juana Zurduy de Padilla, un ejemplo preclaro de una mujer militarizada, la primera mujer que es rescatada en su rol militar por la historiografía argentina. Ella nace en 1780 en Chuquisaca, en Sucre, y ya antes de la revuelta protagonizada por Tupac Amaru II, ella se decide por la causa de la patria al ver cómo esa revolución de Tupac Amaru es reprimida a sangre y fuego por los realistas. Se casó en 1799 con don Miguel Asensio Padilla, era hijo de uno de los vecinos de la hacienda de la amiga de sus padres, y fruto de ese matrimonio nacieron 5 hijas. La vida de Azurduy y de Padilla cambia para siempre en 1810. Ellos apoyaron al ejército auxiliar del Alto Perú enviado desde Buenos Aires. Chuquisaca poco a poco se empieza a volver una ciudad rebelde, en donde la militancia, cuando digo militancia quiero decir cuando uno lleva adelante acciones concretas para hacer efectiva en la realidad sus ideales. En esa Chuquisaca, que se vuelve esa ciudad rebelde, decía, doña Juana con Miguel Asensio Padilla se van a decidir de manera completa por el ideario de la patria. Recordemos que don Manuel Asensio Padilla fue uno de los que lideró una de las grandes partidas que combatió en el Alto Perú en el marco de esa estrategia de las republiquetas. Habían organizado un cuerpo miliciano, que ellos le habían llamado los Leales, era un cuerpo de caballería conformado por alrededor de 25 mujeres que se dieron el nombre de Amazonas. Juana Azurduy Padilla y Manuel Asensio Padilla van a perder 4 hijos en el proceso de Revolución y Guerra, pero sin embargo van a apoyar constantemente a Manuel Belgrano. Ella va a recibir los despachos de teniente coronel del ejército, y lógicamente ahora es general de la Nación Argentina, mariscal de Bolivia. Cuando muere Padilla en 1816, doña Juana, va a decidirse trasladar a Salta y se van a unir con las fuerzas patriotas de Martín Miguel de Güemes hasta 1821. Va a buscar, un reconocimiento militar que le va a ser negado, va a presentar innumerables recursos ante la burocracia del gobierno salteño pidiendo auxilio económico para volver a su tierra. Esto lo va a lograr, muchos años después, y va a regresar en 1825 a su suelo natal, y va a tener trato hasta con Simón Bolívar. El 25 de mayo de 1862, a los 82 años, va a morir en la más absoluta pobreza, totalmente desconocidas, y sus restos van a ser exhumados después
mucho después y colocados en la sala de la Casa de la Libertad. Bueno, para ir redondeando ya, es evidente, es claro, todas luces, que como otros tantos temas de la vida nacional, la distorsión de este pasado produce efectos en el presente. No es posible la construcción de un proyecto de nación, un proyecto nacional, partiendo de una mirada sesgada, de una historia falsificada o parcializada, hasta tal punto que esté ausente, reitero, la otra mitad de los actores. Y si desde pequeños se nos hubiese enseñado a nosotros una historia más igualitaria, en la que varones y mujeres estuviésemos a la par, figurando con los aportes que cada uno ofreció de acuerdo al rol que en ese momento le tocaba vivir, la lucha por la igualdad de género hubiera costado mucho menos. Porque habíamos crecido nosotros con la idea de que la patria fue una construcción común y por igual de mujeres y hombres, y por lo tanto habría resultado en un presente mucho más igualitario. Y con la causa de las mujeres sucede algo similar con el trabajo de las amas de casa, ¿no es cierto? O sea, que durante un montón de siglos no fueron consideradas como una tarea económica, productiva, cuando en realidad son ellas las que sostienen, digamos, el resto de las actividades del país. Con la historia de la patria sucedió lo mismo. Y más allá de las heroicas mujeres que lucharon batallas, o bueno, las notables mujeres que se destacaron en el ámbito social, cultural, existieron miles y miles y miles de mujeres que permanecieron anónimas en sus hogares mientras sus maridos participaban de la lucha por la independencia y que se ocupaban de buscar el sustento, estas mujeres, de sus hijos, atendiendo su hacienda, porque las pagas de los soldados a veces llegaba tarde o no llegaba. Y devolverle a las figuras del pasado estas capacidades de trascender desde el mundo privado al mundo público, forma una obligación para nosotros de proveerles más derechos, a ser sujetos a esas mujeres del presente que nosotros vivimos. Nosotros miramos el pasado para poder proyectar el porvenir, o por lo menos esa es la loable misión de la historia. Y poner a las mujeres en la historia como sujetos activos de la historia política es evidentemente animarlas a las mujeres a renovar su subjetividad en este nuevo tiempo, para que nada ni nadie pueda otra vez ocultarlas o sesgar su aporte. Nosotros, por ejemplo, en Salta tenemos hace muchos años un serio problema de violencia contra las mujeres. Yo siempre reclamo, digamos así, que esa violencia de las mujeres que sufre Salta hoy día y que sufre muchas de las provincias de nuestro país, no solamente viene, digamos, del patriarcado, como le dice el feminismo, viene también de la violencia simbólica. Por ejemplo, acá nosotros en Salta no tenemos monumentos a las mujeres. Habiendo tenido una playa de mujeres patriotas y también las otras que hicieron con su tarea, con su labor, lo que hoy somos los salteños y este vasto espacio regional andino. Así que mi homenaje a todas las mujeres argentinas, mi reconocimiento a sus tareas, y un abrazo fuerte y el agradecimiento a todos ustedes por haberme escuchado en esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, Alberto, a mí no me queda más que agradecerte profundamente esta charla, a mi juicio, maravillosa. A mí me ha resultado enriquecedora. En el comienzo de este ciclo de charlas, yo
hice una introducción al tema y verdaderamente con Alberto no habíamos hablado de lo que yo expuse ese día, ni él me mandó qué es lo que iba a exponer hoy, pero lo hemos hecho con una concordancia absoluta en conceptos y en precisiones. La verdad que estamos conectados total y absolutamente en la mirada, en los conceptos acerca de visibilizar estas mujeres, tanto aquellas que pertenecieron a sectores más acomodados como aquellas que desde otros sectores también colaboraron y que son parte de nuestra historia. Y como vos bien lo remarcaste, no fueron visibilizadas en los que primero se escriben nuestros tomos de la historia, como yo lo he expresado en mi disertación. Yo creo que todo el mundo está fascinado con la charla porque han puesto montones de cosas en el chat que ya las verás. Si tenés el diccionario de Lily Newton, te envidio absolutamente porque yo lo quiero conseguir y no lo puedo conseguir. Así que te voy a envidiar y lo recomiendo para quienes estén interesados en este tema. Cuando yo pensé en este ciclo, realmente lo pensé no desde una mirada que fuera desde Buenos Aires. Por eso he invitado a disertar a gente de distintas partes del país, porque me parece que de esto se trata. Se trata de que cada uno, si bien todos podemos conocer la historia, todos tenemos a lo mejor una visión un poco más puntual sobre las mujeres de nuestras provincias. Y para mí es súper importante también destacar que estas actividades las podamos hacer en conjunto entre los sanmartinianos, los güemesianos, los belgranianos, e invitarlos a seguir haciendo acciones en común, porque creo que esto suma, nos suma a todos, y creo que nos enriquece también. Así que bueno, este espacio está abierto siempre para todos. Y bueno, yo te hago llegar mis felicitaciones absolutamente, te lo reitero, encantada. Realmente para mí fue un placer escucharte y creo que lo fue para todos los que están presentes. Muchísimas gracias para vos, muchísimas gracias Alicia por tus palabras. Aparte Alberto, dime. Únicamente con esta mirada queremos hacerle, digamos, el justo reconocimiento al aporte femenino en la construcción de esta nación. Es solamente eso. Ni siquiera homenaje, mira, te digo, Marta Alicia, el justo reconocimiento. Y has hablado del espacio público y del espacio privado, terminologías que, bueno, que también yo he manifestado, pero en lo personal, agradecerte, Alberto, como le vengo agradeciendo a todos, que ante mi llamado y la solicitud de una charla, siempre están solícitos, presentes, y bueno, esto no es más que demostrar que también hay un lazo de amistad entre los que compartimos estos momentos. Así que, bueno, creo que no hay mucho espacio para las preguntas porque si no la gente ya se empieza a ir, tienen compromisos. Bueno, los esperamos el próximo miércoles y bueno, un abrazo a todo el país y un cariño a Salta que bueno, que ya tengo ganas de volver a estar con ustedes en algún momento. Bueno, ¿cómo no? Sí, quiere tomar la palabra el señor Olivieri, Santiago. ¿No? ¿Era un saludo nada más? Era un saludo a mi amigo Alberto, un saludo para vos
y para todos los queridos hermanos sanmartinianos. Gracias Pepe, porque es mi amigo Pepe, Sí, así es. que también nos ha hecho la conexión con Alberto. Y de esto se trata de armar una red. No sé si sigue presente Manuel Belgrano, pero bueno, también agradecerle que nos haya acompañado. Y bueno, volver a ofrecer este espacio para que sigamos trabajando, porque todos tenemos el mismo objetivo. Así es. Así que les deseo unas muy buenas noches y los esperamos el miércoles próximo a las 19:30. Así que un abrazo y un beso grande a todos.